Vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú el día de hoy pongas en nuestros corazones tu palabra, que implantes tu palabra, Señor, y que nosotros podamos, Señor, recibirla con completa humildad. Padre, te pido que tú me ayudes el día de hoy a exponer tu palabra, Señor, que se encuentre en fidelidad, Señor, y que las palabras de este hombre que predica, Señor, queden enfocadas a la gloria de Cristo, Señor. Te pido que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu nos dirija, nos redarguya, nos exhorte, Señor, nos anime, pero también nos consuele, Padre. Te pido, Señor, que tú seas sosteniéndonos a cada uno de nosotros, Dios, y que podamos tener una vida transformada, Señor, para glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre tú extiendes tu misericordia, Señor, y nosotros anhelamos ser transformados cada día, Señor, para traerte gloria. Bendice este tiempo, te lo pedimos, Señor, te lo pido, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estaremos meditando en el versículo del versículo 27 al 30. Pero antes, qué bonito, ¿no?, que hoy es el día de los pequeños, el día de los niños. Recordemos que la Escritura nos enseña, nos llama a que nosotros instruyamos al niño en el camino. Y aun cuando el niño fuere viejo, él no se apartará de ese camino. Es decir, en cierta medida nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en un camino que los conduzca hacia la piedad, un camino del cual ellos seguramente no se apartarán porque habrán sido instruidos de una manera perfecta. Y bueno, entonces, el día de hoy también es el Día del Señor. Ese es el punto principal. Hoy domingo es el Día del Señor y nosotros estamos reunidos para poder entender su palabra, comprender su palabra. Y como les decía, estaremos meditando en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Pero antes déjenme comentar algo. No hay que ser un experto en composición musical para poder disfrutar de una excelente melodía clásica. Aquellos que les gustan las melodías clásicas saben a lo que me refiero. Es impresionante escuchar la manera en la que cada nota musical está colocada en el momento indicado para formar en conjunto toda una melodía, en el tono adecuado, con el tiempo preciso, con los diferentes instrumentos trabajando en armonía, con la finalidad de cumplir un único propósito: deleitar los oídos de aquellos que gustan de este tipo de melodía de acuerdo a la intención original del compositor. Piensa por un momento en las emociones que se desencadenan cuando estás escuchando una composición, supongamos de Mozart, de Chopin, de Vivaldi, de Beethoven, etc. Eres llevado hacia el plano que el compositor deseaba que tú fueras, o que él deseaba que fueran todos aquellos que le escuchaban o que le escucharían. Es claro que el autor tiene un propósito y cumplirlo es el único objetivo por el cual esa canción llegó a existir. Sin embargo, imaginemos que un hombre extraño toma esa pieza de música y le hace ciertos arreglos a su gusto. Imaginémonos, porque eso no pasa en nuestros días, es solamente una suposición, ¿verdad? Llevándola a ser de una buena melodía a una mala melodía. Claramente, la intención del compositor se ha visto violada por el deseo de alguien que completamente ignoró el deseo de quien había creado la gran canción. Por si fuera poco, este hombre extraño tiene la osadía de anunciar la composición
que Él ha creado o que Él ha modificado como si fuera la composición original del autor. Cualquier conocedor de la melodía original diría que hacer eso es llegar muy lejos, que eso es una clara desacreditación del autor. Eso es introducir la difamación de su nombre y querer que el error sea aceptado por todos aquellos que disfrutaban de todas y cada una de las creaciones de dicho compositor. En nuestros días sucede lo mismo con el matrimonio. Algo instituido y creado por Dios se ha desvirtuado a tal grado que se pretende deshonrar a Dios, motivando la unión de personas del mismo sexo, algo ajeno a lo que dice la palabra de Dios, poniendo sus términos, su estructura, sus condiciones, y por si no fuera poco lo que ya han hecho, se incentiva a abandonar rápidamente el matrimonio de hombre y de mujer ante los primeros desacuerdos que se puedan llegar a dar. Es decir, si las cosas no funcionan, intentan las cosas con alguien más. Conoce, busca, desea, ve si las cosas lejos de tu cónyuge funcionan. Si no es así, simplemente sigue adelante con el matrimonio. Lo que se dice entre líneas es: adultera sin remordimientos y en secreto por todos los medios posibles con todas las personas posibles. Mateo capítulo 5 versículos del 27 al 31 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo no cometerán adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Padre, te pedimos que este texto, Señor, cumpla su propósito en nosotros, Señor. Que si alguien está cómodo con algo de lo que dice el texto, Señor, se incomode y mire a Cristo. Y que si alguien, Señor, se siente desconsolado porque se identifica con el texto, que vuelva a ti, Señor. Te pido que tú cumplas tu buen propósito, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Bendice a mis hermanos, Señor, y dales un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Dios. Un corazón que no ponga de barrera el orgullo, sino que se rinda completamente a ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Mateo nos deja este texto para que nosotros meditemos y entendamos que Mateo quiere que nosotros veamos la gravedad que hay en el pecado del adulterio. Que entendamos que nuestros deseos más íntimos y profundos deben estar dedicados completa y exclusivamente a nuestro cónyuge. Ese es el propósito por el cual Mateo está redactando. Y para esto nosotros vamos a tener 3 encabezados y el bosquejo se quedará como sigue. El primer encabezado será lo que dice el texto: no cometerás adulterio. El segundo encabezado es la manera oculta del adulterio. Y el tercer y último encabezado será la severidad de cometer este acto pecaminoso y su liberación. Vuelvo a repetir el último: la gravedad de cometer este acto pecaminoso y su liberación. Bien, entonces,
Como vimos la semana pasada, el Señor Jesús nuevamente hace esta serie de enseñanzas en el Sermón del Monte. Especialmente Él está tratando puntos que se refieren a la ley de Moisés. La semana pasada nosotros vimos que Él habló acerca del odio, acerca de no matar, y Él puso ciertas condiciones, y donde nos dice en el versículo 21 del capítulo 5, y cualquiera que cometa un homicidio será culpable ante la corte. Y hay una culpabilidad en el corazón, y hay una culpabilidad interna. Ahora Jesús, en el versículo 27, comienza diciendo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y ese es el primer encabezado: no cometerás adulterio. De la misma manera en la que la porción anterior, esta porción da inicio citando uno de los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 14, nosotros lo vemos. El Señor, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, nos dice que no cometerás adulterio. Para recordar un poco sobre las implicaciones de lo que está citando Mateo, es necesario meditar en las consecuencias que acarreaban aquellas personas que infringían en este punto de la ley. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio y en Levítico capítulo 20 también, en donde se nos dice que no se debe cometer adulterio. Y aquellos que infringían en el acto de cometer adulterio tenían una única paga, tenían una garantía. La muerte era la garantía segura para esas personas. Nosotros lo vemos también en el Nuevo Testamento. En un momento, si ustedes van a Juan capítulo 8, en los versículos del 1 al 11, veremos que el Señor Jesús también, en un punto de su ministerio, se encuentra delante de los escribas y los fariseos, cuando ellos trajeron delante de Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra. Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentando les enseñaba. Versículo 3, es el que nos importa. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Noten esos conocedores de la ley y estos prontos a querer hacer cumplir la ley. En el versículo 5 dice, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Aunque la intención de los escribas y los fariseos, nosotros vemos que no es tanto para condenar a esta mujer, sino para hacer caer a Jesús, para poner a prueba a Jesús. Lo importante es que en este texto se ve cómo ellos están queriendo cumplir este mandamiento. Lo que era seguro para esta mujer adúltera era la muerte, era ser apedreada. Entonces, si nosotros meditamos en las implicaciones que tiene esta enseñanza de Jesús, cuando Él comienza diciendo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, Jesús está haciendo énfasis a lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Él no es ajeno. La realidad es que la ley exigía la muerte como castigo por ese pecado, y Jesús comienza estableciendo las palabras de la ley en este versículo 27. Ustedes pueden anotar en sus Biblias para que después lo mediten. Éxodo capítulo 20, versículo 14, Levítico capítulo 20, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Entonces, sin embargo, para Jesús, mis hermanos, según el siguiente versículo, para Jesús no es suficiente cumplir de manera externa ese mandamiento para proteger la integridad del matrimonio. Vuelvo a repetir, para Jesús no basta cumplir de una manera externa ese mandamiento para proteger la integridad del matrimonio, porque si algo tenía de propósito este mandamiento era proteger la integridad del matrimonio. Pero Jesús no se basa solamente en esta motivación o esta ley externa, debido a que cuando estás deseando en lo íntimo
El resultado, en palabras de Jesús, es adulterio. Es adulterio. Como la envidia, mis hermanos, el enojo o la ira pueden llevar a que seamos asesinos en el corazón, el deseo íntimo o sexual hacia una mujer o un hombre, en el caso de las mujeres, que no es tu cónyuge, te convierte a ti hombre o a ti mujer en un adúltero o adúltera sin llegar a consumar el acto visible. Esas son las palabras de Cristo. Él está diciendo: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, desear en lo íntimo, en donde nadie más puede tener acceso sino solo Dios, o tener un deseo sexual hacia alguna mujer o hacia algún hombre, es ir al adulterio visible, es caminar de lo íntimo, desde lo íntimo es caminar hacia lo externo, al adulterio visible. Vuelvo a decir, así como la envidia, el enojo y la ira puede llevar a un asesinato visible, a un asesinato consumado, desear en lo íntimo o desear sexualmente a una persona que no es tu cónyuge, te puede llevar al adulterio visible. Y aquí está Jesús poniendo esto: ya adulteró con ella en su corazón, dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos además como segundo punto? Que el Señor Jesús nos muestra que el adulterio no solamente es algo exterior, sino que hay una manera que es oculta de adulterio. Y ese es el segundo punto, la manera oculta del adulterio. Vean lo que dice Jesús en el versículo 28. Dice: pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hermanos, veamos, si el rigor de la ley no fuera suficiente, si lo que se dice en la ley de Moisés no fuera suficiente, que alguien comete adulterio y lo que merece es la muerte, por si eso no fuera suficiente, Jesús enseña que no solo hay una manera de llegar a cometer adulterio. No se trata solo del acto físico o del acto consumado cuando alguien ya ha sido esclavo de sus propias pasiones, sino que ahora enfatiza que el adulterio también se da en el corazón. El adulterio, vuelvo a decirlo, también se da en el corazón. En un sentido plano, Jesús está llamando adúltero a aquel que tiene sentimientos inapropiados hacia alguien que no es su cónyuge. Vuelvo a decirlo, Jesús está llamando adúltero a aquel o aquella mujer que tiene sentimientos inapropiados hacia alguien que no es su cónyuge. Para poder comprender mejor, lo primero que debemos entender es ¿a quién se dirige Jesús? ¿A quién se dirige Jesús? En este caso, ¿es que acaso solo en este texto está limitado a un grupo específico de personas? Por decirlo más certeramente, ¿Jesús se está dirigiendo solamente al grupo de los casados? Por las palabras iniciales de Jesús en el versículo 28, la sugerencia es que Jesús se está refiriendo a todo el que mire. Todo el que mire. Es decir, pertenecientes tanto al grupo de los casados como al grupo de los solteros. Bueno, pero ¿qué no bastaría solamente decir que del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades según Mateo 15:19?
para saber que el que comete acto de adulterio primero lo mantuvo en su corazón? ¿No sería suficiente con meditar Mateo 15, 19? Porque dice la palabra que del corazón vienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidades. Esto sería suficiente para que nosotros veamos que el que comete el adulterio físico, el acto consumado, primero lo meditó en su corazón. ¿Cuán delicado es esto, mis hermanos? No es que de la noche a la mañana tú cometiste el acto de adulterio, sino que lo consumaste porque estuvo primero en tu corazón. Secretamente, íntimamente, en donde nadie más puede ver. Alguien podría argumentar, bueno, eso es normal. Todos en algún momento han visto a alguna mujer sin la intención de algo más. Eso pasa comúnmente, dirían. Quizá, hermano o hermana, justo antes de llegar a este lugar, te cruzaste con alguien, con alguna mujer que jamás volverás a ver en tu vida, y tus pensamientos fueron controlados hacia lo pecaminoso. Pero dirás, bueno, eso no es para tanto. No pasó de una mirada, así que eso no me hace adúltero. Por la televisión has llegado a mirar con tanto detalle a alguna persona, incluso tus pensamientos te llevaron más allá de lo que tú puedes tener en realidad. Seguro que alguien estará pensando, eso ya es muy exagerado. ¿Cómo puedo cometer adulterio con una actriz de Hollywood? O las mamás, ¿cómo puedo yo? Chayanne, o sea, ¿cómo va a ser Chayanne? Chayanne, mi novio, él está allá y no. ¿Cómo puedo pensar en eso si ni siquiera puedo soñar con llegar a conocerle personalmente? Incluso dirás, si llegara a conocer a esa persona, eso sería lo último en lo que yo podría llegar a obtener. O podrías argumentar, bueno, estamos hablando de la codicia, pero la codicia no siempre es mala, hermano, me van a decir. La codicia no siempre es mala. Pablo, si ustedes toman 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Pablo utiliza esta misma palabra en un sentido positivo. Cuando Pablo le dice a Timoteo que si alguien aspira al cargo de obispado, Pablo dice, buena obra desea. Esa palabra desear es la misma palabra que está utilizando Mateo en este pasaje. Epitemeo es la palabra griega. Significa que algo desea algo bueno. Sin embargo, en el contexto de Mateo, la palabra no tiene un sentido positivo. La palabra que se está usando aquí en el sentido específico no tiene nada que ver de desear una buena obra o desear algo bueno, algo deleitoso. Lo que nosotros debemos de ver es que Jesús considera que los malos deseos del corazón ya son adulterio, así como el odio ya es asesinato en el corazón. Es en el sentido de Jesús que se toma la codicia en el contexto de Mateo 5, es decir, codiciar a una mujer es querer tener con ella o con él cosas pecaminosas, sentimientos pecaminosos. Un comentario dice, por cierto, esto quiere decir que cualquier tendencia que suscite a la infidelidad, eso es codiciar. Cualquier tendencia que suscite a la infidelidad, por ejemplo, el intento de una persona soltera de romper un matrimonio, eso es igualmente un pecado contra el séptimo mandamiento. Es igual de pecaminoso. Tanto el que comete el pecado de adulterio exterior como interior, como aquel que se interpone o aquella que se interpone en un matrimonio para romper esa unión conyugal. Ahora, hermanos, es necesario aclarar lo que Jesús está enseñando. Porque es verdad que al leer este texto podríamos sentirnos tan abrumados y decir, entonces estoy totalmente perdido.
¿Qué puedo hacer? Pero entonces nosotros debemos de definir qué es lo que está enseñando Jesús. La enseñanza de Jesús en este texto no es sobre un hombre que mira sin malas intenciones a una mujer. Puede haber alguien que observe a una persona, pero no hay malas intenciones. Jesús no está enseñando en contra de ellos, sino que está enseñando en contra de todo aquel que está mirando, que está observando, que está pensando ya de una manera más profunda, que ha sido tomado por su deseo carnal y ahora se dedica a observar detenidamente a otra mujer y se permite sentir cosas, aunque solamente estén en su interior. Su mente, su deseo están siendo ocupados por alguien más que no es su cónyuge. Ese hombre o esa mujer está atrapado en lo más íntimo de su ser y ha cultivado por un tiempo prolongado esa situación. Aunque esa persona, hombre o mujer, no consume el acto físico, no lo lleve a cabo, en palabras de Jesús, él o ella ha cometido adulterio, y ese hombre o esa mujer deben de ser llamados adúlteros. La palabra que Jesús usa aquí para todo aquel que mire tiene un sentido no solamente de mira una vez y ya, sino que tiene un sentido donde yo estoy, o ustedes están, o alguien está cultivando el deseo hacia una persona que no es su cónyuge. Ese hombre o esa mujer ya está atrapado en sus sentimientos, ya sus emociones están siendo controladas, su tiempo y su pensamiento ya no le pertenecen a su cónyuge, sino que ahora están enfocados en alguien más. Ya ha dedicado tiempo, ya ha pasado tiempo para cultivar en su corazón ese adulterio. Mi hermano, hago un paréntesis, si tú te identificas en este punto, es un buen momento para que tú pongas un alto. Es un buen momento para que tú pongas un alto. Es una alerta de Jesús para no llegar a cometer el acto físico de adulterio. Jesús es enfático, Él está diciendo, aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y quiero enfatizar que el acto físico del adulterio son las relaciones sexuales con al menos una persona que está casada con otra persona, y esto incluye tanto hombre como mujer de manera voluntaria. Hay un acto voluntario en cometer adulterio. Esto es un tipo de pecado sexual. Este acto implica no solamente el acto o la inmoralidad sexual, sino que implica deslealtad, traición y rompimiento al pacto matrimonial hecho delante de Dios. Jesús dice que todo esto pasa en el corazón de aquel que mira una mujer para codiciarla. Es decir, tiene por ella lujuria o un deseo sexual. Hoy, tan fácilmente alguien puede mantener conversaciones inapropiadas de manera privada por las diferentes redes sociales, o hablar en un tono sexual o de doble sentido, lanzando palabras disfrazadas. Hermanos, basta con entrar a Facebook para que tú te des cuenta de manera inmediata la cantidad de personas que incitan a los demás a este tipo de adulterio. Incentivan la fantasía, la lujuria y este tipo de inmoralidad sexual. Debes de estar alerta. Debes de estar atento. Porque no es cosa sencilla lo que Jesús está diciendo en este texto. Jesús no está diciendo, bueno, se te permite solamente desviar tu mirada un poco. Jesús está siendo enfático y los siguientes versículos nos lo van a mostrar. Pero antes, yo recuerdo que en alguna ocasión alguien se me acercó para hablar de una situación por la que había pasado. Conversaciones inapropiadas con alguien más se habían sostenido por uno de los cónyuges. Jamás se cometió el acto físico de adulterio.
Sin embargo, las cosas se fueron intensificando a tal grado que su matrimonio resultó muy dañado. A eso puede llegar el adulterio en el corazón. A que el matrimonio resulte muy dañado, aunque no se cometa el acto físico, o se consume el acto físico de adulterio, pero el matrimonio puede resultar muy dañado. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que ambos hermanos, estos cónyuges, comprendieron que Dios tiene en alta estima el matrimonio y ambos se perdonaron, ambos buscaron restaurar ese matrimonio y hoy se ven más comprometidos y enamorados que nunca. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, lo puede hacer Dios mismo. ¿Por qué decimos entonces que no debemos de tomarlo a la ligera? Versículos 29 y 30 dice el Señor Jesús: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 30: y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. En la tercera sección del sermón nos topamos con una declaración del mismo hombre que se caracteriza por ser un hombre de amor, Jesús. Jesús mismo es quien está diciendo estas palabras: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es el mismo hombre que es caracterizado por ser un hombre amoroso. Ahora, después, hermanos, de que ya se ha explicado de la manera en la que se ve un hombre adúltero de corazón y ya tenemos radiografiado cómo es una persona de este tipo, que esta persona es controlada por sus deseos pecaminosos y que se ha llegado al punto de adulterar en su corazón, nosotros debemos de notar que en el versículo 29 y en el versículo 30 hay un paralelismo. Hay un paralelismo. Es claro que lo que Jesús está tratando es cosa seria. Él está hablando de arrancar. Pregunta, ¿está hablando Jesús mismo? ¿Está hablando de arrancar? ¿Está hablando de cortar? ¿Está hablando de tirar partes de nuestro cuerpo? ¿Qué acaso esto no es muy radical? Dicho sea de paso, estas 4 palabras en los versículos 29 y 30 son los imperativos del texto. En este par de versículos Jesús enfatiza los imperativos: arráncalo, tíralo, córtalo y tíralo. Esos son los imperativos del texto. Hermanos, ahora tantas personas han malentendido esos pasajes desde los tiempos tempranos de la iglesia hasta la actualidad. Tantas personas han practicado de una manera radical la mala interpretación del texto. Yo leía un comentarista y decía lo siguiente: Orígenes, en el año 185 al 254 después de Cristo, uno de los padres destacados de la iglesia primitiva estaba tan convencido de su propia pecaminosidad al leer Mateo 5 del 27 al 30 que él mismo se castró. ¿Hasta dónde llega una mala interpretación del texto? Y ahora, el más famoso de todos ellos fue San Antonio. San Antonio vivía como un ermitaño, ayunaba, se privaba del sueño, torturaba su cuerpo. Así vivió 35 años en el desierto, que fueron una batalla sin descanso ni tregua contra las tentaciones. Leemos en su biografía: en primer lugar, el diablo trató de apartarle de la disciplina, susurrándole el reencuentro con sus riquezas, los cuidados de su hermana, los derechos de su familia, el amor al dinero, a la gloria, los diversos placeres de la mesa y las demás relajaciones de la vida. Y por último, la dificultad de la virtud y sus trabajos. Uno sugería pensamientos inmundos, y el otro como pareciendo ruborizarse, fortalecía su cuerpo con oraciones, fe y ayunos. El diablo hasta una noche se presentó en forma de mujer e imitó todas sus tretas sencillamente para seducir a Antonio.
Así prosiguió la lucha durante 35 años. Eso es lo que se relata en algunos comentarios. Entonces, ¿qué notamos aquí? Dos posturas. Por un lado uno dice, esto es radical, mi pecaminosidad me lleva a eso. Y el otro lado dice, me tengo que aislar completamente para yo poder vivir alejado de todas esas tentaciones. Pero tanto el uno como el otro están equivocados. Tanto el uno como el otro están equivocados. Algunos, dada la peculiaridad de esta hipérbole que Jesús nos está enseñando en el texto, mencionan que este pasaje debe de ser conocido como una gran demanda, una demanda quirúrgica, dicen ellos. Una demanda quirúrgica. Ven a Cristo enviando a los cristianos a hacerse la extirpación obligada de sus miembros para no pecar más. Es evidente que Jesús está hablando de modo figurado acerca de estas cosas físicas que nos hacen ser tentados o nos hacen ser más susceptibles a la tentación. Pero ¿por qué Jesús enfatiza el ojo derecho y la mano derecha? Bueno, en la cultura judía, el ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades de un individuo. Entonces, si Cristo está diciendo esto a hombres judíos, ellos entendieron claramente el rigor de la enseñanza de Cristo. Ellos entendieron el rigor claramente de la enseñanza de Cristo. Cristo no está vacilando con esta enseñanza. Cristo está siendo severo con esta enseñanza. Él está poniendo el dedo en la llaga. Él está yendo a lo profundo del corazón del hombre. Él sabe perfectamente de lo que adoleces. Y Él te pone en alerta para que no caigas en ese acto pecaminoso. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Dice así la palabra: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Palabras duras de Cristo. Esas palabras son duras de Cristo. Para los judíos, el ojo derecho representaba la mejor visión de alguien y la mano derecha las mejores habilidades de una persona. Ahora, yo estoy seguro de que si aún nosotros tomáramos este texto literal y nos sacáramos nuestros ojos o nuestro ojo y nos amputáramos una mano, aún pecaríamos con el que nos queda disponible para pecar. Aún seguirías mirando a la mujer o al hombre de una manera pecaminosa. Porque el problema no está en el ojo, el problema no está en lo que tú ves, el problema Jesús lo está enfocando en que lo tienes en el corazón. Ahí es donde está verdaderamente el problema, en el corazón. La mutilación, hermanos, no limpia el corazón. Sacar un ojo, cortar una mano o un pie no limpia el corazón. Y eso es a lo que Jesús está enfatizando. Vuelvo a leerlo. Él está enfatizando en Mateo capítulo 5, en el versículo 29 y 30. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Por qué es importante? Porque Jesús está diciendo en el versículo 28, porque yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde está el punto principal? En el corazón. En el corazón.
La mutilación no limpia el corazón. La intención de estas palabras es llamar nuestra atención a la necesidad que tenemos de aplacar de modo dramático, de modo tajante, los impulsos pecaminosos que nos presionan a cometer acciones perversas en contra de nuestro cónyuge, principalmente, pero finalmente en contra de Dios. La intención de estas palabras es llamar nuestra atención a la necesidad que tenemos de aplacar de modo dramático, tajante, los impulsos pecaminosos que nos presionan a cometer acciones perversas. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Por favor, vayan conmigo. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Vuelve a decir Jesús: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Pero viendo esto de Cristo, en donde Él dice: arráncalo, tíralo, córtalo, tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. La pregunta es: ¿cómo puedo estar libre de estos deseos impuros? ¿Cómo es que yo puedo estar libre de estos deseos impuros? Cristo está enseñando claramente en el texto que no debemos dar pie a que estas cosas acontezcan en nuestra vida. Dos cosas podríamos hacer. La primera, podemos intentar ocupar nuestra agenda intentando ser cristianos activistas, es decir, ocuparnos en todas las actividades posibles de la iglesia. Después de todo, alguien podría decir: no estamos haciendo algo mal, estoy yo mitigando mi pereza, porque al final la palabra de Dios dice en Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, y es donde podría alguien decir: necesito yo ser dirigente y activista en las cosas y ocupar mi agenda, porque dice la segunda parte del Proverbios 13:4, perdón. Sin embargo, el alma de los dirigentes queda satisfecha. Podríamos saturar nuestra agenda para que no nos quede tiempo de tener esos malos deseos. Sin embargo, esa no es la solución al problema. Esa no es la solución al problema. O podríamos nosotros, si fuimos encontrados en por lo menos alguna porción pequeña de lo que vimos el día de hoy, podríamos correr inmediatamente a Cristo, limpiando nuestra mente, según lo que dice Pablo en Romanos 12, capítulo 2, renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Podemos correr a Cristo limpiando nuestra mente con la palabra de Dios. También podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y eso es lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense. Esa es una manera. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Una
Una manera es que tú trabajes renovando tu mente. ¿Por qué? Para que tú compruebes, para que verifiques cuál es la buena voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto delante de Dios. ¿Luchas contra algo de esto? Ocupa tus pensamientos en las cosas de Dios. Medita en la palabra de Dios profundamente. Deja a un lado todas esas cosas que te están llevando a pecar de manera secreta. Redes sociales, conversaciones inapropiadas, todo lo que tienes que dejar, deja. Arráncalo. No vaciles con eso. Sé radical en ese sentido. No des lugar allá. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Pablo también, lo cito nuevamente. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo 5. Dice Pablo: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa segunda parte vuelvo a enfatizarla: y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y la pregunta entonces es: ¿puedo yo hacer eso? Definitivamente podemos hacer eso. El Espíritu Santo nos ha dado su fruto, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. ¿Puedo controlar mis pensamientos? Puedo controlar mis pensamientos con el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. ¿Puedo contender yo contra esos deseos pecaminosos? Puedo. ¿Cómo? Ser radical, corta de una vez por todas lo que tengas que cortar. Y finalmente, hermanos, si uno está asediado por pensamientos de cosas sucias y prohibidas, puede estar seguro, y váyanse con eso, puede estar seguro de que nunca los vencerá retirándose de la vida y diciéndose: ya no voy a pasar más en estas cosas. Lo seguirá solamente sumergiéndose en la acción cristiana y en el pensamiento cristiano. Vuelvo a decir, si uno está asediado por pensamientos de cosas sucias y prohibidas que te han llevado a ser adúltero o adúltera del corazón, puedes estar seguro de que nunca las vas a vencer retirándote de la vida, apartándote de todas las cosas, de todo tu medio, y diciéndote: ya no voy a pensar más en esas cosas. No lo vas a lograr con solamente decir. Lo vas a conseguir solamente si tú te sumerges en la acción cristiana, te identificas con Cristo, vives con Cristo, ruegas que Cristo interceda por ti y te limpie de la maldad. Él dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú solo no lo vas a lograr, y no lo vas a lograr solamente con decir: ya no voy a pensar más en esas cosas, me retiro de este mundo, me voy yo solo a un lugar. No lo vas a lograr. Si aún te pudieras sacar tus dos ojos y mutilarte a tus dos manos, todos esos recuerdos que ya están en tu mente y en tu corazón, iban a estar. Entonces, la única manera en la que los vas a conseguir es en identificarte con Cristo y en tener pensamientos que le pertenecen a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder ser limpios y rectos delante de Él, incluso en lo más profundo de nuestro corazón, en donde nadie, absolutamente nadie, nos puede ver. No basta para Dios estar limpios de un acto físico visible. Los fariseos eran muy justos, y el Señor Jesús dijo que tu justicia sobrepase la justicia de los fariseos. El problema está en el corazón. Que el Señor nos ayude, nos sostenga
y nos ayude a caminar en la dirección que es agradable a sus ojos. Vamos a orar. Padre, tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Y llega en el tiempo oportuno. Dios, seguramente en más de alguna ocasión hemos intentado armonizar esta vida pecaminosa con un nombre de algo pasajero. Y hemos querido apaciguar o ignorar, Señor, esto que tú nos has mostrado en tu verdad, de que no es algo sencillo, ligero, sino que es algo profundo porque está en nuestro corazón. Pero Padre, te pido, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Por favor, Señor, si alguien de los que está aquí, Señor, se ha reconocido pecador delante de ti, Señor, y ha entendido que necesita tu obra santificadora en su vida, Señor, que necesita ser transformado en entendimiento, Señor, en lo más profundo de su ser, te pido, Dios, que tú le ayudes y que tú le sostengas. Por favor, Señor, no nos dejes caer, Señor, no nos sueltes, Señor, sino levántanos, restáuranos, perdónanos y haznos descansar en que tú limpias nuestro pecado, tú nos limpias de nuestra maldad. Oh Jesús, verdaderamente necesitamos de ti. Necesitamos caminar en vidas santas delante de tus ojos. Y te pido, Dios, que así sea en nosotros, para que tú seas exaltado, Señor, y glorificado. Todo eso, Señor, para tu gloria y en tu nombre nosotros lo pedimos y decimos, Padre, amén.